Bueno, ahora sí, inició grabación de este día 24 de marzo. Vamos a iniciar la transmisión en línea. Vamos a dar unos segundos para que empiece esto a reflejarse acá en el sistema. Y bueno, pues hoy es lunes, ya iniciando semana, 24 de marzo del 2025. Manteniendo yo esta dinámica que fue un compromiso mío de un ejercicio si queremos verlo de alguna manera, transparencia, de cierta transparencia, de, de comunicación, de libre expresión, de más allá de cualquier otra cosa, pues ejercitar este derecho que tenemos todos, hacer un uso del mismo, tratar de hacerlo siempre de manera lo mejor posible, de una manera responsable. Y pues yo en lo particular, en lo particular en este caso mío, de este ejercicio en mis redes sociales, pues principalmente dar cierto seguimiento a temas de interés público, de interés personal también míos, obviamente que hay cierto interés personal en dar seguimiento a algunos temas de interés público, algunas situaciones que acontecen en el país. Y no es meterme en política, no es meterme a tratar de dar, evito el máximo, lo más que puedo, trato de evitar juicios de valor, etcétera. Trato de evitar esa mentalidad donde se tiende a decir quién está bien o quién está mal, etcétera, ese tipo de situaciones en donde o es A o es B. Trato de evadir eso, de no llegar a ese punto. Y pues bueno, voy a iniciar el día de hoy de este ejercicio hablando un poco de lo que aconteció hoy en la mañana. Obviamente que todos los días hay un ejercicio también de comunicación por parte del gobierno. Y pues en ese sentido, en ese tenor, hoy hay ciertos avances en temas de seguridad, en temas de otras situaciones que pues se van dando en México y pues creo yo que también se van intentando o se va buscando la manera de resolver. Eh, por ahí, antes de entrar de lleno en ese tema, no voy a hablar mucho de ese tema en particular, voy a nada más referir una situación de hoy lunes. Hoy lunes se conmemora el Día Internacional, para poder, ¿cómo decirlo? Pues bueno, es donde se trata de promover la cuestión eh, de, de los derechos humanos, ¿no? Hoy lunes no es, bueno, en este día en donde se conmemora esto, pues se trata de dar visualización, de dar visibilidad a esta situación. Por ahí está esta publicación de X, de la cuenta de X de Naciones Unidas, por ahí ellos hablan de esto, ¿no? De que pues hoy es un día internacional por el derecho a la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos. Y si recordamos a las víctimas y rendimos homenaje a quienes dedican sus vidas a proteger derechos humanos. Entonces, pues bueno, hoy lunes es este día en que se habla esto, se conmemora esto. Por ahí, aquí en la página oficial ponen, bueno, en el tweet oficial ponen este link, Right to Truth Day se llama ahí. Y pues aquí está, ¿no? El secretario general de las Naciones Unidas dice: la verdad es empoderadora y una fuerza sanadora. Dice, la reconocemos o la recordamos desde el pasado, ¿no? Al presente y el futuro, ¿no? O la acogemos, ¿no? Desde el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Y aquí está, ¿no? Este Día Internacional, hoy 24 de marzo, cada 24 de marzo es el Día Internacional del Derecho a la Verdad concerniente a violaciones de derechos humanos y a la dignidad de las víctimas, la observación de la dignidad de las víctimas. Entonces, bueno, aquí está este día, hoy, y pues no es nuevo, desde el 2010 fue que empezó a proclamar este día como día conmemorativo para celebrar esto. Y pues bueno, aquí está esta situación, que algunas situaciones que dieron a que se celebrara este día por parte de las Naciones Unidas, ¿no? Ellos hablan de, bueno, aquí le ponen background, que son los antecedentes,
y el propósito del día, ¿no? Entonces dice, el propósito del día es honrar la memoria de las víctimas de estas sistemáticas y grotescas violaciones de derechos humanos y promover la importancia del acceso a la verdad y a la justicia, dice. Pagar tributo a aquellos que han dedicado sus vidas y han perdido inclusive sus vidas en la batalla de promover y proteger los derechos humanos para todos, ¿no? Dice, reconocer en particular el trabajo importante y los valores del arzobispo Óscar Arnulfo Romero de El Salvador, quien fue asesinado el 24 de marzo de 1980, este día, después de denunciar violaciones de derechos humanos a poblaciones muy vulnerables y defendiendo los principios y protegiendo vidas, promoviendo la dignidad humana y la oposición en todas las formas de violencia. Entonces, es recordar quizás también a este arzobispo, ¿no? Que fue valiente, que habló de esta situación, y algunos otros antecedentes por aquí. En 2010 se proclamó este día, por ahí se habla de un estudio en el 2006 de la oficina del alto comisionado de la ONU de los derechos humanos, ¿no? Que concluyó de que pues es importante, ¿no? La verdad, y es un derecho, ¿no? Esta situación. Y pues bueno, aquí se habla de este tema. En el 2009, un reporte del derecho a la verdad de esa misma oficina, pues hablaba de las mejores prácticas para la mejor implementación de este derecho, en particular prácticas referentes a los archivos y a los registros concernientes a violaciones graves de derechos humanos y programas de protección a testigos y otras personas involucradas en este tipo de situaciones, ¿no? Y pues bueno, también en El Salvador, la Comisión para la Verdad estableció de acuerdo con acuerdos con México el 27 de abril de 1991 para investigar serios actos de violencia que ocurrieron en 1980 y cuyo impacto en la sociedad fue considerado que se requerían un reconocimiento público de manera urgente a la verdad, dice. En este reporte, el 15 de marzo de 1993, la comisión documentó los hechos de un asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero. Aquí dice que fuerzas pro gobierno, en ese sentido fueron pro government forces, fuerzas que estaban a favor del gobierno. Los tal llamados escuadrones de la muerte, no decía ahí. Dice que fue, sufrió esta situación el 24 de marzo de 1980 el arzobispo. Entonces, a raíz de ese acontecimiento, pues es que pues se conmemora este día 24 de marzo. Y es un día, aquí está una imagen del sacerdote, del arzobispo. Ahí está, bueno, yo estoy tapando un poco, me voy a mover. Porque ahí está la imagen del arzobispo, ¿no? Que fue asesinado en 1991. Aquí viene la fecha, 91. El 15 de marzo, perdón, de 27 de abril de 1991. Fueron firmados los acuerdos. Y este asesinato ocurrió en 1980. El 24 de marzo específicamente, 1980, perdón. 80 fue el asesinato y en el 90 y tantos, 91 y 93 acontecieron estos acuerdos. Y esta situación que inclusive El Salvador también participó en manera conjunta, ¿no? En esa comisión, de acuerdo a los acuerdos del 27 de abril del 91, ¿no? Entonces, pues ahí está, este es un acuerdo que se dio de manera conjunta y es importante pues tener presente, ¿no? Un poco este día, hacer quizás mención de esto. Creo que es relevante, creo yo que no hay desperdicio en conmemorar este tipo de situaciones. Es algo que nos concientiza, nos ayuda a entender el contexto del problema, la seriedad que tiene, la complejidad que ha tenido en el pasado, y las situaciones que vivimos actualmente en México nos ayudan o nos llevan a reflexionar, a meditar, a simplemente ser conscientes de estos problemas y pues tratar de poner un poquito de nuestro granito de arena en ser parte de la solución. Quizás no sea a lo mejor algo que pensemos que sea tan grande, o podemos pensar que es algo pequeño, pero esas cosas, dicen, ¿no? De pequeñas cosas se hacen grandes, ¿no? Entonces creo que eso es muy cierto, es una gran verdad. Y pues bueno, hoy no fue la excepción, ahora sí que a colación de lo que estoy diciendo. Pues obviamente hubo algunos anuncios, ¿no? Por aquí, pues el secretario de Seguridad Pública, ¿no? En México dio algunos informes, por ahí habló de algunas detenciones, y pues por ahí esto me llamó la atención, ¿no? Una periodista, una joven periodista,
creadora de contenido. Por aquí también habla de temas importantes. Pues bueno, registrar este evento, este nuevo acontecimiento que está relacionado con temas que yo le doy seguimiento de manera por interés personal, por seguimiento, por el hecho de vivir en México. Creo yo que también existe ese interés, ¿no? También el de estar, formar parte de este país y esto acontece en el país en el que vive uno. Entonces creo que estar al pendiente de estos temas es importante también, al menos desde mi perspectiva. Y pues aquí informó, ¿no?, que esa persona que detuvieron pues declaró, ¿no?, hizo unas declaraciones que en ese lugar, en Teucitlán, pues sí hubo ciertos elementos de crímenes y que hubo ciertas situaciones, ¿no?, graves, ¿no?, sí, ¿no? O sea, pasaron cosas graves ahí, ¿no? Entonces, pues creo que esta información es importante, ¿no? Da más contexto, nos pone en perspectiva, con la perspectiva más quizás cercana a lo que realmente aconteció ahí, más allá de las suposiciones y de ciertas cuestiones. Creo que nos brinda un poco más de luz, que nos da una idea más, sí, más clara de esta situación. Obviamente que hubo testimonios, hubo ciertas informaciones que se dieron antes, y pues aquí habla de que pues sí había una situación grave, ¿no? Había una situación grave y pues bueno, más allá de lo que digan a favor o en contra de los youtubers, etcétera, bueno, el punto es que sí se reconoce esta situación y eso es importante, ¿no? Que pues que se sepa, ¿no? Pues que las autoridades den a conocer esto sí es relevante. Y yo decía que bueno, esta detención, a veces hay personas que están de manera con ciertos mesura, hay cierto escepticismo, y digo, no está mal tener cierto escepticismo, no está mal de pronto dudar un poco de alguna situación, digo, es normal, es natural ser un poco dudoso a veces. Y yo decía, bueno, es que a lo mejor estas situaciones de detenciones llevan meses efectivamente de investigación, pero no hay que olvidar que este rancho, ya se sabía de este rancho en septiembre del año 2024. Entonces, probablemente derivado de lo que sucedió en 2024 en septiembre, antes de entregarlo al Ministerio Público, pues se sospechaban cosas, ¿no?, por parte de la Guardia Nacional que probablemente llevaron pues a unas ciertas indagatorias. Quizá el gobierno federal empezó a investigar de manera externa el caso, no sabemos muy bien, pero fueron meses que pudiera haberse hecho una investigación ahí, en ese sentido, de septiembre a marzo, para existe la posibilidad, al menos, ¿no? Existe la posibilidad por los tiempos de que se haya hecho una investigación, quizá a lo mejor secreta o no sé, que quizás pudiera darnos los elementos del tiempo que se necesita para llevar una detención, ¿no?, que son de septiembre a la fecha, son 6 meses. Entonces probablemente hubo algo así, no se sabe, al menos no sé si lo comentó, no he visto yo la declaración, bueno, la información completa que dio el secretario de Seguridad, pero sí existen la posibilidad del tiempo suficiente para que se hiciera una investigación y llevar esta detención, ¿no? Si existen los tiempos para que se diera esta situación de una manera adecuada, ¿no? Y pues otro dato interesante pues es que se informa que pues este detenido pues menciona ciertos elementos pues que nos dan ciertos información, ¿no?, de un modus operandi de esta situación, en donde había ciertas situaciones graves, ¿no? Crímenes quizá graves, ¿no? Muy, muy graves. Y entonces, pues aquí está este comunicado, ¿no?, de la cuenta oficial del secretario de Seguridad. Y pues está dando información donde se reconoce, ¿no? Se está informando algo serio, ¿no? Algo serio. Y pues creo que, bueno, esa es parte importante. También hay que decirlo, ¿no? Que son situaciones graves, pero se está informando este acontecimiento, ¿no? Entonces, inclusive, pues algunos aquí en redes sociales hablaron, ¿no?, de que contradijo algunas situaciones que algunos políticos por ahí mencionaron. Y entonces, por ahí creo que la presidenta también, otra parte importante de esta situación, pues parece que fue que
se habló de que esta situación tenía que atraer el caso, ¿no? Perdón, la Fiscalía General de la República, ¿no? Por ahí creo que la presidenta dio esa indicación, ¿no? De que la Fiscalía General tenía que absorber este caso, ¿no? Por este informe. Y pues es necesario, ¿no? Esa situación. Y pues sí, se reconoce este modus operandi de que efectivamente estaba en esta situación, de que eran ofertas laborales falsas. Como un paréntesis ahí yo lo mencioné, ¿no? Esta situación se vio reflejada en reportes que se hicieron por colectivos también, en donde la central camionera en Jalisco estaba reportando esta situación, ¿no? De que había personas citadas para cuestiones de aparentemente trabajos, etcétera, y que ya no se sabía después qué sucedía con ellos, ¿no? Entonces creo que hay otros elementos que se dieron meses, también en esos meses de septiembre, se dieron estas notas, ¿no? Estas notas donde se hablaba de esta situación que acontecía ahí, ¿no? Fíjense aquí. Entonces, creo que hay elementos que sucedieron en septiembre que no se mencionaban muy bien que estuvieran relacionados con ese rancho en ese momento, pero sí se hablaba de que eran ofertas laborales, ¿no? De que era una situación de ofertas laborales y relacionados con Jalisco, ¿no? Con este lugar. Entonces, pues esto sí creo que está a colación con ese tema, ¿no? Por ahí 67 reportes que hubo, ¿no? Donde inclusive una operativa de seguridad se habló de que había gente que iba. Aquí está, miren. Aquí está donde en su momento, en septiembre aproximadamente, también se dio esta situación. Creo yo que ahorita el secretario de Seguridad confirma esto que ya se había reportado, que pudiera estar relacionado o no, no se sabe todavía, pero es algo que pues está desde cierto punto relacionado. No se sabe si realmente iban a ese rancho, no se sabe, pero sí era una situación que se reportó en su momento, que acontecía en el mismo estado, ¿no? Entonces, pues aquí está que esta información que pues sí es importante. Y el segundo tema importante que se dio pues es que la presidenta dio la información de que efectivamente se tenían que tomar desde la Fiscalía General de la República, que era lo apropiado, creo yo, desde mi punto de vista. Y vaya, esta situación que efectivamente es una situación que pues sí es una situación de serias, de unas implicaciones muy, muy complicadas, ¿no? Muy, muy complicadas, que pues no se exagera mucho cuando se hace referencia a ciertos elementos o situaciones que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No se exagera demasiado porque la magnitud del problema es importante, ¿no? Es relevante a nivel inclusive internacional. Ayer yo hablé brevemente de este reportaje de la comisión de la ONU que visitó a México en el 2021, en noviembre, y hablaban de que en plazo de un corto plazo de tiempo hubo 95,000 desaparecidos que donde ese problema de pronto dio un pico, ¿no? de grave, ¿no? Y más 95,000 más 52,000, ¿no? Personas que habían fallecido y no se identificaban los cuerpos. Entonces es una situación delicada. Eso fue durante el 2021. Después no sé si se redujo o no la tendencia, pero sí fue una situación muy grave, muy crítica, donde la ONU urgía, ¿no? Al país a atender este caso. Y que yo lo decía para dimensionarlo, ¿no? Para dimensionar esto un poco, pues hay que entender que en Gaza, en el conflicto de Gaza, que lleva más de un año, ya para 2 años, el conflicto de Gaza, es una situación de guerra, ¿no? Bélica, donde hay explosiones, hay ataques militares, hay situaciones donde hay militares involucrados, una situación también grave, igual grave también, obviamente, para a nivel internacional. Y el contexto, ¿no? De lo que está pasando allá en Gaza, que es un escándalo a nivel internacional porque es entre 2 países, es una situación un poco distinta, porque es más bélica y es entre 2 países distintos. Es un poco distinta en algunos casos, por supuesto, pero en cuanto al sufrimiento y al costo humano, pues hay una situación que hay que dimensionar, ¿no? Allá en Gaza se habla de cerca de 50,000 personas
fallecidas, también en una situación muy grave de derechos humanos. Y aquí en México, en un año, en 2021 nada más, en un corto plazo de tiempo, se habla de 95,000 más 52,000. Estamos hablando de 140,000 en un solo año, entre desaparecidos y gente fallecida sin identificar. Entonces, pues dimensionando esto, estamos hablando de 3 veces, ¿no? El problema de Gaza, ¿no? En cuanto a una situación también muy compleja. No es quizá lo mismo, pero para dimensionar en términos un poco numéricos, que también no quiero meterme en números porque estamos hablando de personas, pero es demasiado el número de la cantidad de personas, es muy elevada, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, si hay un escándalo internacional por esta situación en Gaza, también igual de grave y que amerita atención internacional, por supuesto, de un manejo, una situación de ese calibre, por supuesto que pues bueno, en México estamos hablando de en un año 140 y tantos mil entre desaparecidos y fallecidos sin identificar, y añadir todo la situación desde el 2006 que se ha venido incrementando la cantidad de personas. Es una situación grave también. Creo que la comunidad internacional está poniendo sus ojos en México ante esta situación que está destapando un problema fuerte y pues bueno, creo que las autoridades actuales, el gobierno, la presidenta, obviamente que ella no es el origen o sea, el gobierno actual no es el origen, el que ocasionó este problema, ¿no? Hay que decirlo también. No es una situación del gobierno actual, es una situación que se ha venido dando desde hace tiempo, ¿no? Y creo yo que va más allá de partidos políticos, es una cuestión de Estado, ¿no? En ese tenor. Y que no se ha hecho quizás lo suficiente para mitigar esta situación, ¿no? Habría que ver si es necesario también el equipo, el trabajo en conjunto con estas instituciones internacionales como la ONU, que se acerquen, sigan teniendo ese acercamiento para que se sigan dando estas recomendaciones que son necesarias también para, pues obviamente, abordar un problema de esta magnitud. Un estado solo es muy complicado, ¿no? Pero no se tiene que encontrar soluciones de manera así, ¿no? Creo que también existen otros casos, otros antecedentes históricos de otros países donde efectivamente asociaciones internacionales de derechos humanos por ejemplo la ONU, ¿no? Pudieran a lo mejor aportar ideas o soluciones o propuestas que pudieran ser funcionales para mitigar esta problemática que se tiene en México. Y creo yo que la presidenta actual, al menos la presidenta actual, no sé el presidente anterior si realmente siguió algunas recomendaciones de la ONU, ¿no? En ese sentido para resolver este caso o este tipo de problemas. O si, bueno, al menos la presidenta actual creo yo que sí está haciendo lo correcto es de tomar estas propuestas, de analizarlas, ¿no? Y quizá implementar algunas, que es lo más, creo yo que es adecuado, ¿no? Porque la situación es compleja. Y pues bueno, estos resultados del secretario de Seguridad pues son unos primeros pasos, ¿no? Unos primeros pasos para entender qué sucedió ahí y quizás para que se pueda buscar la manera de resolver este problema, ¿no? Que obviamente las fiscalías estatales no han podido ni por lejos, ¿no? No, o sea, por mucho no han sido incapaces de manejar esta situación por completo, ¿no? Ya se vieron completamente rebasadas con el tema de la visita de los medios, totalmente muy mal manejado la cuestión de los medios. La Fiscalía Estatal lo manejó pero pésimamente, de la peor manera. Inclusive Amnistía Internacional llamó la atención, ¿no? Que la Fiscalía Estatal hizo un trabajo muy deficiente en la atención a las víctimas. La presidenta creo yo dio la instrucción más apropiada, que es que la Fiscalía General retome este caso, que se haga cargo de esta situación, porque queda clarísimo que la Fiscalía Estatal está rebasada por completo, ¿no? Por completo, por mucho. Entonces esperemos, obviamente, que uno no puede adelantarse, ¿no? Yo trato de no ser muy aventurarme tan pronto, ¿no? Igual con la transparencia, ¿no? Uno no puede decir que todo está ya completamente mal, simplemente es decir, bueno, el gobierno ahora tiene la oportunidad de reganarse la confianza, demostrando con hechos, con información, con cómo se va conduciendo la confianza de la gente, ¿no? Creo que eso es lo que va a suceder, ¿no? No es que de irse tan lejos, ¿no? Creo que simplemente esperar y ver
qué resultados van dando, qué información van brindando, qué se va reportando con el tiempo, ¿no? De la gente que usamos estas plataformas, si existe esta transparencia. Es un proceso, ¿no? Y no se puede ya ahorita ir a uno al extremo de decir que no funciona nada, ¿no? Que todo es lo peor del mundo, ¿no? No puede ser uno tan extremista. Pero sí estamos en ese proceso de transición en donde el gobierno tiene la oportunidad de reganar la confianza de la gente con las decisiones adecuadas, ¿no? Manejando las situaciones de la mejor manera, aprovechando esa asistencia internacional que también va a ayudar mucho a que esto no se maneje solo, haciéndolo de manera conjunta con las familias de las víctimas, en ese sentido, en muchas situaciones de ese nivel. Y pues bueno, ahí está esta situación donde, pues sí, hay una situación grave, se reconoció esa situación grave, efectivamente. Eso es un primer paso, obviamente. Es algo complicado, también no se puede uno esperar que de la noche a la mañana esta situación se resuelva como por arte de magia. Obviamente va a llevar algo de tiempo, como todo. Pero es un primer paso, ¿no? Es un primer paso que se hable que no se entre en política, que se hable del problema de manera un poco más objetiva, que se reconozcan estas cosas y que pues, se lleve a instancias federales y que pues siga existiendo esta apertura hacia las instancias internacionales para colaborar en ese sentido, de buscar soluciones. Y pues bueno, son los primeros avances de esta situación. Obviamente que pues se dice fácil, ¿no? Una cosa, una situación, pero creo que detrás debe de haber muchos tiempo, trabajo, etcétera. Sí, obviamente hay que dimensionar las cosas, ¿no? Creo que aventurarse al extremo, ya abordando el tema de manera como se debe, pues sí hay que tener cierta mesura, ¿no? En ese sentido. Pues sí había una situación grave, ¿no? Sí había una situación grave, donde habían, pues, temas serios, ¿no? Temas serios. Y el contextualizar creo yo que también es importante, ¿no? Decir, bueno, la situación es así se daban las cosas, a lo mejor es demasiado exagerado esta opinión, pero esto es lo que realmente sucedía ahí, ¿no? Lo que se encuentra que sucedió. Entonces, pues bueno, eso es importante también, dimensionar, contextualizar la situación. Obviamente no tan aventuradamente, pero ya después de cierto análisis, cierta investigación, ciertos testimonios, pues bueno, ya te dan una contextualización más adecuada de lo que sucedió realmente en un lugar. Entonces por aquí pues bueno, se reporta, se informa esta primera situación. Es un primer paso, obviamente. Hay que esperar todavía a que la Fiscalía General aborde bien este caso, lo tome de manera completa, se haga cargo de manera completa de toda esta situación, empiece a hacer lo que tenga que hacer de investigación y esperar a que arroje primeros resultados, ¿no? Obviamente que esto se da de una manera en donde la gente va a tener más confianza en todo este proceso si se integra o se permite a las familias de las víctimas estar en todo momento informadas de lo que está aconteciendo, que estén ahí al pendiente de todo este tema. Porque así es como va a haber la confianza de que se está trabajando de la mejor manera, ¿no? Entonces creo que eso, no sé, creo yo que al menos el fiscal general sí, pues sí tenía esa apertura, ¿no? Creo yo que no veo yo que el fiscal no vaya a abrir las puertas a las familias, no creo que cierre por completo esa parte, no lo veo yo así, pero sí veo esa apertura, ¿no? Al menos en el discurso, cuando dio el comunicado de prensa, sí había esa apertura de estar dispuesto a tener esa integración de los familiares de las víctimas. Entonces, bueno, es importante eso. Y pues entonces, bueno, pues está apenas saliendo a la luz más información de lo que realmente estaba sucediendo ahí, de lo que la información, los testimonios, la investigación va arrojando esta luz. Entonces, pues hay que dar tiempo también a este tema, a ver cómo se va desenvolviendo. Y es un tema que probablemente lleve tiempo, pero también va a haber muy probablemente participación de organismos internacionales, sin duda de la prensa internacional, que también inclusive
Inclusive algunos miembros de la prensa internacional en la mañanera pues hicieron algunos comentarios muy interesantes que yo no se sabía. Por ejemplo, un periodista, no recuerdo el medio, dijo que hubo dos medios que tuvieron un acceso selectivo al lugar antes de los demás. No voy a decir cuáles, pero mencionó a dos. Y pues llama la atención decir, bueno, pues, ¿por qué hubo ese trato diferenciado a los medios, no? ¿Qué es lo que no sabemos? En donde dos medios entraron de manera como selectiva primero y luego ya entraron los demás. Entonces llama la atención. También llama la atención algunas situaciones que mencionó, de algunas situaciones mal manejadas que vieron. Inclusive mencionó que algunos reporteros habían tomado un poco de arena del piso y se habían puesto en los pantalones. Así muy extraño el comentario. Que aparentemente para verse como más metidos con el ambiente, ¿no? Es una cosa medio extraña, pero que obviamente pudo generar cierta manipulación o cierto maltrato a lugares que pudieran ser de evidencia, ¿no? O sea, eso puede ser también grave en términos de la evidencia, ¿no? Porque estás ensuciando una escena de un crimen, ¿no? Y pero sí mencionó algunos datos curiosos, un periodista internacional que mencionó algunas cosas medio extrañas como esa, pero que a final de cuentas pudieron complicar la escena del crimen, ¿no? Que esto se ensuciara, ¿no? Que no se pudiera investigar de la mejor manera por este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se mencionó en la mañanera por ahí. Se mencionó también de la CURP. Bueno, yo esto lo menciono porque yo estoy dando seguimiento a este tipo de temas, ¿no? A este tipo de casos. Y creo que esta situación de Jalisco, pues sí es una situación de calibre pues, que va a resonar igual parecido, creo yo, similar a los 43. Pero que viene siendo como que la gota que derramó el vaso, ¿no? Obviamente los 43 fue parte muy crucial de todo esto. Algunas situaciones en particular que fueron muy graves. Y esta es la que hizo que la situación indignara a toda la gente en México, ¿no? Nos llevara a un punto muy crítico. Y pues bueno, por ahí, bueno, yo sí me la sé de memoria, ¿verdad? Pero no me siento, no me siento así, ¿no? Como la imagen, ¿no? Que dice que los que se saben la curva de memoria, yo me la sé de memoria, por ejemplo. Pero no me siento así de cerebrudo. este, y sí se ve botana, ¿no? Y pues bueno, aquí habla de ciertas acciones, ¿no? Ciertas acciones que van en pro de resolver y de prevenir, de atender este problema. Entonces, pues bueno, dice que la CURP con foto y huellas habría que ver, digo, no estaría tan mal, no lo veo yo tan mal, digo, ya hay ciertos elementos de identificación, pero bueno, no estaría mal, ¿no? La CURP, digo, siguen siendo elementos para identificarte. No sé si nos vayan a pedir a todos los mexicanos que actualicemos estos documentos, probablemente nos pongan a actualizarlos, pero está bien, ¿no? Digo, si es algo que permite que este tipo de problemas, se mitiguen, pues bueno, pues no pudiera ser que a lo mejor no lo sé, pero ahí está, ¿no? Está eso. Habría que analizar los otros temas, entonces, bueno, pues es un tema, ¿no? Habría que analizarlo, no lo voy a analizar yo aquí, habrá quien lo analice y ver si es viable, si es funcional o no lo es, no lo sé por el momento, simplemente digo que pues por ahí pues es un elemento, ¿no? Quizás para a manejar esta situación. No sé cómo lo vayan a manejar ahí. Bueno, hay gente de otros países, ¿no? Que pues que no ven bien esto, ¿no? Por ejemplo, aquí un usuario, ¿no? De otro país por ahí dice que esto no lo ven bien, no lo sé. Y habría que analizar a ver si a otros países han hecho este tipo de situaciones y si han funcionado o no. Entonces, entonces, bueno, aquí está, ¿no? Aquí está eso. Y pues sí, hay ciertos peligros, ¿no? Hay ciertos peligros, ¿no? Por ejemplo, aquí dice criminales ya desarrollan Google de caras, ¿no? Entonces,
pues creo que son situaciones que se tienen que revisar bien y se tienen que analizar los riesgos, los pros y los contras, ¿no? Todo eso obviamente que tiene que darse. Eh, y pues bueno, aquí está un grupo de ciberdelincuentes que opera en México anunció el desarrollo de un sistema de reconocimiento facial de datos basado en datos biométricos robados del INE. Entonces, ojo con eso, hay que tener cuidado también con el resguardo de información, que también cuesta dinero, ¿no? Yo lo he dicho mucho, ¿no? Eso también requiere de dinero público, ¿no? Para mantener segura la información, ¿no? Pero también te puede poner en una situación un poco más de vulnerabilidad, porque si no garantizas esa seguridad de esos datos, pues también es una situación complicada ahí, ¿no? Entonces, yo siempre me voy por el lado de que siempre hay que poner en primer lugar la seguridad de la gente, ¿no? Y sus datos personales. Siempre en primer lugar su seguridad de la información. ¿Y esto qué puede llevar? Pues puede llevar a poner en una situación un poco de riesgo, ¿no? Adicional. Eso es algo que va de la mano, ¿no? Entonces habría que analizar, ver qué tan apropiado es o no este tema, si no sale más mala la solución que el remedio que el remedio que el problema. Y aquí habla hasta de crisis, ¿no? Por ahí dice, sí, son riesgos, ¿no? Por supuesto. Por supuesto que son riesgos que se tendrían que analizar y obviamente que si está segura la información, si se garantiza la seguridad en un sistema protegido, robusto, no va a haber problema, ¿no? Pero también eso lleva costos. Entonces, por ahí hay expertos que hablan, ¿no? Hay expertos que hablan. Entonces aquí está algunos detalles que habría que ver eso, ¿no? O sea, habría que ver eso ya está muy adelantado, habría que ver si realmente así va a funcionar, ¿no? Habría que tomar con pinzas este dato. Entonces, bueno, pues aquí está un tema, ¿no? O sea, también no se puede ignorar el tema de la ciberseguridad, ¿no? No es poca cosa la ciberseguridad, ¿no? O sea, yo he tenido situaciones donde me he visto orillado a tener más cuidado con estas cosas, ¿no? Porque, pues yo lo mencioné en un video hace tiempo, ¿no? Una de mis cuentas de Gmail, que ya no uso, pero una de las primeritas que saqué, pues apareció en una base de datos en la dark web, ¿no? Que vendían algunas cuentas que abrí con esa cuenta de correo en otras páginas donde te piden que te registres, pues vulneraron esas cuentas terceras, ¿no? Entonces yo ya no uso la tengo ahí congelada, esa cuenta de Gmail muy viejita, porque pues ya no confío en ella, ¿no? Sí, ya no la uso para nada. Entonces, pues quedó ahí congelada. La tengo asegurada para que nadie pueda entrar a esa, pero no la uso para nada, porque sí, le pasó eso, ¿no? Y es un riesgo real, ¿no? Los datos personales que están en la internet, pues pueden ser sujetos de riesgos, ¿no? También de hackers y situaciones así, ¿no? Entonces, pues aquí está esta nota, ¿no? Por ahí que se va dando, donde pues está este crimen, ¿no? Esta situación que sucede, ¿no? Criminal. Y hay que ser conscientes de estos riesgos, ¿no? Hay que ser conscientes de estos riesgos, ¿no? Yo lo he dicho, ¿no? Muchas veces uno dice, no, pues yo casi siempre todo lo hago de manera personal, ¿no? Siempre personalmente se acude a hacer las cosas, porque pues no está exento de situaciones, ¿no? Obviamente no por eso deja de usar uno estas situaciones, ¿no? Simplemente es más cuidadoso, ¿no? Más, más precavido. Y y hay criminales que se dedican a este tipo de cosas a nivel mundial, no nada más en México, a nivel mundial. Hay criminales que hacen este tipo de cibercriminales, ¿no? Entonces, pues hay que tener siempre ciertos cuidados, ¿no? Ciertas precauciones. Y por ahí dice que ya está ahí ciertas denuncias, ¿no? Está bien, digo, que se dé este proceso, ¿no? Es importante. Y aquí por lo menos allá dice que ya hay ciertos elementos que se van dando, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, pues ya existe por aquí, se dice una situación de denuncia ahí. Entonces, bueno, pues son situaciones que a veces no somos conscientes que suceden en México, en otros países, ¿no? Entonces, pues ahí está un tema, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Aquí está la situación. Y bueno, aquí está, ¿no?
Y pues sí, o sea, sí existen luego riesgos, ¿no? Ciertos riesgos, ¿no? Entonces, pero bueno, este es un antecedente, ¿no? Que obviamente si algo llega a suceder a alguna persona de las 125 millones que están ahí, existe ya un antecedente legal, ¿no? Donde esto se reconoce como una situación que sucedió. Y entonces eso ya, obviamente pues si llega a suceder algo, existe este precedente, ¿no? Donde está esta situación y ya invalida lo que pudiera suceder de manera irregular, ¿no? En el futuro. Entonces, esos tipos de situaciones es importante, ¿no? Esta situación para que exista ese precedente, ¿no? Aquí está, ¿no? Un precedente que, pues, hay un elemento ahí que tenga un antecedente en donde si hay una situación irregular en el futuro, bueno, pues ahí tienen elementos, ¿no? Entonces, pues sí, son cuestiones que suceden a nivel mundial, ha pasado mucho, que el ransomware, etcétera. Y y no se dice que pues hay probabilidades, ¿no? De que esto haya sucedido. Obviamente que entre que sí o no, el punto es que es un riesgo, ¿no? Es un riesgo que sucede a nivel mundial, no nada más en México. Y pues es una situación que se debe de considerar, ¿no? Es como cuando te subes a un vehículo, a un automóvil, cuando vas a un evento de aventura, ¿no? Que te dicen las medidas de seguridad, no, mire, por protección póngase estos porque puede pasar esto. Entonces ya te avientas del bungee, ¿no? O te subes al juego mecánico peligroso, ¿no? Pues te explica, ¿no? Mira, estos son tus elementos de seguridad, no, nunca sueltes esto, así para que no pasen un riesgo innecesario, un accidente, ¿no? Entonces te explican, te amarran y ya te avientas del bungee. Es lo mismo, ¿no? Aquí, ¿no? Ser consciente de los riesgos que hay de ciertas decisiones, ¿no? Que son riesgos, estar consciente de ello y pues tomar sus precauciones, ¿no? Es eso, ¿no? Ser consciente, ¿no? Estar despierto de los riesgos, de lo que puede suceder. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones, ¿no? Al final de cuentas, la idea es tomar las decisiones más adecuadas que menos riesgos presenten para a manejar ciertos problemas, ¿no? Entonces, bueno, esto se publicó en Publimetro, salió ahí. Pues habría que darle seguimiento quizás si les interesa ciberseguridad o simplemente ser consciente que son riesgos que pueden existir. No por eso quiere decir que todo lo malo va a suceder, ¿no? Que automáticamente todo lo malo va a pasar, no. Simplemente es un riesgo ahí. Ser consciente de que puede suceder, bueno, te pone en una situación distinta, ¿no? Y bueno, ahí está eso. Es una decisión que se quiere tomar para mitigar esto. Es una decisión que ellos deben de analizar. Se analiza, se sopesa, se checa todo. Y pues si ellos consideran que es lo más pertinente, pues bueno, también considerando los riesgos. Y obviamente que si tú garantizas seguridad a esa información, no va a haber ningún problema. Si tú tienes bien asegurada la información en esas bases de datos, no debe de haber absolutamente ningún problema, ¿no? Y eso es posible, ¿no? Asegurar y tener seguridad digital en una base de datos es posible. No es tampoco como que no se puede, ¿sí? O sea, es posible, por supuesto. Entonces, pues bueno, está esa situación. Hay que considerar los riesgos, etcétera. Y habría que ver, ¿no? Hay gente que a lo mejor no le gusta, ¿no? Hay gente que a lo mejor no le gusta, ¿no? A este tipo de detalles, no lo sé, digo, no, habrá quien le guste, quien no le guste, por supuesto, a veces las decisiones no le gustan a todos, es normal, ¿no? Es normal que a ciertas personas algo no les parezca, ¿no? Es también normal. Entonces, bueno, hay gente que no está en desacuerdo, ¿no? En desacuerdo por completo. Aquí dice que son reformas, se dice. Habría que verificar esto, ¿no? Por ahí, plataforma única de identidad. Bueno, ahí está, ¿no? Esta situación. Habría que ver también si hay otro, por ejemplo, qué opinan organismos internacionales como la ONU de esto, si esto realmente ayuda al problema o no va a ayudar en nada, va a meter más problemas. Entonces, no lo sé, habría que ver eso, ¿no? Ojalá lo estén contemplando, ¿no? Y habría que ver cuándo nos van a pedir a los ciudadanos mexicanos esta actualización, ¿no? Habría que ver cuándo se da ese tema, ¿no? También. Y bueno, entonces ahí está esta situación. Bueno, creo que también se está, bueno, mencionarlo, ¿no? Como un dato adicional. Por ahí hay
y el gobierno tiene agencias de empleos, ¿no? Donde te asesoran y te dan información. Digo, para la situación que se dio con este rancho, ¿no? Donde eran ofertas de empleo falsas, pues bueno, ahí el gobierno tiene oficinas donde te asesoran para los empleos y tú tienes la seguridad de que son empleos, bueno, tienes más seguridad de que los empleos sean reales, que no sean por el riesgo del crimen organizado, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí está esto, bueno, es cuestión de idea, ¿no? Por ejemplo, el pasaporte también te piden tu foto, ¿no? Y ciertos elementos ahí biométricos, escanean los ojos, no sé. Entonces, en el INE te piden también la huella digital, la imagen. Entonces, habría nada más, mientras se garantice la seguridad de los datos biométricos, no debería haber mayor problema en cuanto a la ciberdelincuencia, ¿no? No veo yo mayor problema. Entonces, pues habría que ver eso, ¿no? A ver cómo se desenvuelve, a ver cuando yo me imagino que van a pedir que los ciudadanos actualicemos nuestra CURP para agregar esos elementos, no lo sé, pero bueno. Y bueno, ya para terminar esto, pues ahí está esa información nueva, sin meterse demasiado en adelantarse, en especular. Bueno, pues es lo que se dio a conocer. Hay que dar algo de tiempo también para el proceso, obviamente, que lleva este tipo de cosas. Y pues bueno, y hay señalamientos, ¿no? De ciertos expolíticos, pero bueno. Ya nada más para terminar ahí, voy a comentar lo que dije ayer, ¿no? Ayer, salió una nota que parece que se está haciendo viral en internet de las pirámides de Giza, en donde se habla de un descubrimiento, pero obviamente que se da mucho se dio mucho en páginas, pues a lo mejor no tan formales, ¿no? Algunas quizás de noticias. Y se desvirtuó un poquito la noticia. Yo vi una nota donde se decía que habían unos pilares y unas cosas así muy raras, pero que no había mucha información oficial al respecto, ¿no? Entonces, inclusive aquí el Jerusalem Post, que es un medio de comunicación medio serio, ¿no? Habló de ciertos anuncios y y bueno, aquí también hay que contemplar que hice esto, ¿no? O sea, no, es como de inteligencia artificial, ¿no? Entonces habría que ver eso. Porque, pues no hay, se fijan, no tiene ninguna fuente oficial, ¿no? O sea, me avienta todo el artículo, pues se fijan, no me avienta una sola fuente de información bien, ¿no? De confianza. Entonces ya eso es una mala señal, ¿no? No me dan nada de fuentes oficiales, no pone ninguna cita. Y entonces eso ya es un tache, ¿no? Tache. Eh, Voy a ver si puedo encontrar aquí en el de búsqueda nada más de últimas 24 horas. Y hubo muchos que hablaban, miren, pero son situaciones que no, pues páginas que a lo mejor no son tan confiables. Eh, y yo lo dudo mucho, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo estudié arqueología, ¿no? Yo estoy empapado en ese tema de la arqueología, de las pirámides, todo eso. Yo estudié imágenes satelitales, muchas cuestiones de la arqueología. Y es difícil de creer desde el punto de vista arqueológico que hay estas megaestructuras debajo de las pirámides. Está complicadísimo, ¿no? No es un elemento común en este tipo de estructuras, hay que decirlo. Lo que es común, y si voy a decir un dato, a lo mejor a quien no sepa, un dato interesante relacionado con arqueología, eso sí es verídico, comprobable, y aquí en México y en Egipto y en muchas partes del mundo eso se puede comprobar. Un dato que sí es real es que estos elementos, estas pirámides, frecuentemente, de manera extraña, porque es en varias culturas, no es específica ni exclusiva de una o dos, es en varias, como México, Egipto, algunas otras, sí hay un elemento en común. Eso sí es interesante, un dato verificable interesante, que verificable, que estas estructuras generalmente estaban fabricadas encima de un pozo de agua. Eso es verídico. La pirámide de Giza, por ejemplo, si tú te metes, bueno, está bloqueado para el público general el acceso, ¿no? Pero cuando
tú ves lo que hay en medio hasta abajo de la pirámide de Giza. Cuando entras a las entrañas, hay un pozo que se dice que era de agua, ¿no? Y tiene todos los elementos que te hablan de que había agua ahí, era un pozo de agua. Pero no nada más en Giza, en México también tenemos pirámides, unas de las más antiguas de México, que están allá en Tula, unas de las más grandes, 8 kilómetros de diámetro, ¿no? De pirámide, una pirámide sobre otra, sobre otra. Bueno, pues esa pirámide también comprobable está construida sobre un pozo de agua, por ejemplo. Esos dos datos, ¿no? Hay más, ¿no? Pero esos son dos datos iniciales, verificables. Pero esto que se dice aquí, ¿no? De Giza, ¿no? De estas pirámides, no, yo lo dudaría mucho, ¿no? Es muy sospechoso. Y no hay fuentes de información oficiales, no le ponen fuentes de información, donde se habla de que unas megaestructuras en la parte interna. Lo dudo mucho, no es algo común, no es un elemento común, no es un elemento verificable, por así decirlo, que tenga información que puedas corroborar, otros antecedentes que pudieran hablar de la posibilidad, no hay. Entonces, pues bueno, registrar este tema, porque a mí me interesa la arqueología, entonces es un tema que me llama la atención. No tiene ningún elemento comprobable al respecto. El archivo cuando yo hablé de la Antártida, ese sí era un caso muy distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque había universidades, había catedráticos, había científicos, había inversión de varios países que invertían en expediciones. Una de las cabezas de una de estas expediciones era una universidad de, no recuerdo de dónde, pero la información corroborable en las páginas oficiales de esta universidad, de los catedráticos, de los jefes de proyecto, científicos serios. Hay documentos científicos en plataformas científicas en donde se suben los documentos, las publicaciones científicas, plataformas serias. Tienen estos documentos donde hablan de imágenes tomográficas, muchos tipos de imágenes, escaneos de la zona, mediciones de temperatura, más de 80 o 100 fuentes bibliográficas para el tema, ¿no? Para desarrollar toda la investigación, avalado por científicos corroborables, ¿no? No dieron ninguna conferencia de prensa ni hablaron, simplemente dieron comunicados en la plataforma, por ejemplo, en la página de la universidad que estuvo a cargo de esta expedición, una científica que da clases en esa universidad investigadora. La página de la universidad oficial de la universidad publicó el comunicado, ¿no? Donde desapareció este submarino, qué trabajo estaba haciendo, cuánto tiempo llevaban, qué expedición era, cuál era el objetivo de la expedición. Están los documentos científicos, más de 8 científicos, creo eran entre 8 y 9 científicos los que hicieron el documento científico que yo puse aquí en mis redes sociales, en donde hablaban de unas estructuras en la Antártica, no en Giza, en la parte subterránea de la Antártica, que es lo que estaba investigando este submarino antes de desaparecer, ¿no? Precisamente en el documento científico oficial formal, en la publicación, los científicos en términos científicos, con términos y tecnicismos científicos, porque un científico no va a hablar de manera coloquial, va a usar terminología científica, pues desde un lenguaje científico, los científicos que habían hecho ese descubrimiento decían, no entendemos qué es eso. Y yo lo dije, ¿no? Que prácticamente estaban diciendo qué es eso, ¿no? No lo entendían. Y en el mismo documento científico decía que las condiciones climatológicas, bueno, del agua, de la temperatura del agua, de las corrientes marinas subterráneas, no permitían que una construcción de esas características se diera de manera natural. Es lo que decían en el lenguaje científico, ¿no? Y ahí mismo dicen que de origen desconocido, ¿no? Para ellos era desconocido esas estructuras que están ahí y que la forma no debía haber sido esa forma tan en una formación de norte a sur con ciertas características iguales entre sí. Y las condiciones del agua, ellos de manera científica decían que ni la temperatura ni las corrientes, uno esperaría que existieran esas estructuras, ¿no? Es imposible, al menos desde el punto de vista científico. Y hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Entonces hay mucha más investigación que hacer para entender esa situación, ¿no? Que es inexplicable, ¿no? Desde el punto de vista científico, con los elementos que se tienen a la mano en esa investigación. Entonces se vuelve un misterio, ¿no? Y esto de Giza es una fake news, creo yo, ¿no? Porque
A todas luces, desde el punto de vista arqueológico, yo que estoy relacionado más empapado con eso, no tiene ni pies ni cabeza decir que hay unas como pilares abajo de con ciertos elementos medio extraños, ¿no? No tienen ni pies ni cabeza esa idea, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay pozos de agua, ¿no? Porque a veces el elemento del agua se le asocia con la vida, ¿no? Entonces hay elementos que van hacia otro lado, ¿no? Y esto no, esto sí se me hizo medio, no, completamente sin pies ni cabeza. No hay elementos, no hay referencias, no hay nada, ni bibliográficas, nada científico, no hay nada. No hay ningún, ni siquiera fuente de información añadida a los textos. Entonces, pues creo yo que completamente. Sí, los egiptólogos, efectivamente, arqueólogos, gente más seria, pues obviamente que esto rápido lo desechas en un minuto, ¿no? Bueno, y no es porque yo sea experto, simplemente yo recuerdo de la cultura mexicana, lo poco que llegué a empaparme de la parte subterránea de las pirámides. Yo no jamás recuerdo haber escuchado algo así. No sé, a lo mejor, y yo no he leído todo tampoco, ¿no? A lo mejor hay muchos textos que no he leído que a lo mejor hablen de esas posibilidades. No, a lo mejor sí, puede ser, ¿no? Digo, uno no es todólogo tampoco, ¿no? Pues sería imposible que uno supiera por arte de magia todo, ¿no? Por ósmosis. Pero creo yo, desde mi punto de vista muy personal, que no sé, creo no, que no, pues no es creíble, vaya. Y más que el conocimiento, por el simple hecho de que no te ponen quizás fuentes bibliográficas o algo. Y aparte porque inclusive en el caso de Giza, yo estoy muy seguro porque en el caso de Giza, hay inclusive, si uno sabe dónde buscar, hay gente que ha ido a esos lugares en donde, o fotos, ¿no? De los lugares que yo estoy diciendo, ¿no? Que es la base de la pirámide y hay un pozo de agua, ¿no? Entonces ya con esas imágenes ya inmediatamente descartas la teoría de que hay unas megaestructuras abajo, ¿no? Medio de manera de impresión increíble. Pero bueno, el punto de todo esto no es quién sabe más o quién sabe menos, etc. No es eso, sino es que existe esto, ¿no? Esto se da mucho en la internet, ¿no? Se da mucho en la internet y en la ciencia, ¿no? También en la ciencia, en donde, pues lamentablemente, bueno, yo lo comentaba hace tiempo, ¿no? Hace tiempo que en los 50, en los 40, hay comerciales, ¿no? De médicos en los 50, 40 que recomendaban fumar. En los 40, ¿no? Y uno pues sabemos perfectamente hoy en día que no es muy bueno para la salud es el cigarro, ¿no? Pues sin embargo, hace varias décadas atrás, hasta en los comerciales, ¿no? Salían vendiendo la idea de que era algo bueno, ¿no? Para la salud. Todo el mundo sabemos que es mentira, ¿no? La ciencia también está propensa a ese tipo de situaciones, ¿no? No es exacta, ¿no? La ciencia no es exacta. Nunca lo ha sido. Entonces, pero sí, creo que sí sigue quedando manifiesto, ¿no? La situación de los medios y la internet. Como en muchas ocasiones, sigue habiendo esta manipulación, este intento de tergiversar las cosas, de decir medias verdades. Y al final de cuentas los que a veces la gente, el problema es que mucha gente a veces no tenemos o no se tiene el hábito de verificar la información. No tenemos ese hábito. Vemos las noticias, vemos la propaganda y hay mucha reacción, ¿no? Mucha desinformación, mucha gente que se va con la desinformación, con la información a medias. Y hay gente pues que luego tiene ideas falsas, ¿no? De ciertos elementos. Bueno, sí, no hay problema. Por ejemplo, hay gente que luego a veces pone este tipo de notas, pero explícitamente al iniciar el video o el reportaje ponen ahí, pues este canal o estas situaciones de entretenimiento, ¿no? Por ejemplo, yo he visto videos de, de miedo, por ejemplo, en donde antes de empezar el video de miedo le ponen ahí que es plenamente de entretenimiento. Entonces tú ya sabes que a lo mejor hay elementos ahí de ciencia ficción, ¿no? Pero luego lo malo es cuando hay este tipo de información que te la venden medios de comunicación, etcétera, y te la venden como algo serio, ¿no? Cuando no es serio. Y lamentablemente a veces nosotros no somos cuidadosos de la información. Y este es un caso que a lo mejor no tiene consecuencias, ¿no? Pues es una pirámide, es algo de arqueología, no hay mucho impacto.
Pero ¿qué pasa cuando hay un detalle que puede llevar a una situación catastrófica, ¿no? Por ejemplo, situaciones que han sucedido que han llevado a guerras, ¿no? En el pasado, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Saddam Hussein y las armas de destrucción masiva, ¿no? Que hasta hay películas, ¿no? Como la de Green Light, Green Zone, donde se dice que nunca existieron, ¿no? Que fue una excusa para ir a acabar con Irak, por ejemplo. Entonces ahí es donde ya hay un resultado, pues serio, ¿no? Hay consecuencias graves. Entonces se empieza con desinformación, con verdades a medias, y las consecuencias en ocasiones pueden ser complicadísimas, ¿no? Y ese es un caso, ¿no? Si queremos ver más, pues a lo mejor con Wikileaks, ¿no? Lo que le pasó a Julian Assange por decir cosas que pasaban y se metió en un problema. Y pues bueno, ahí está el tema de Egipto. Eh, Se está dando mucho en redes sociales, por ahí están empujando mucho esa nota. Yo no veo que tenga ni pies ni cabeza. Habría que esperar a ver si hay elementos científicos, si meten evidencia seria, ¿no? Universidades que respalden ciertos. No lo creo, no creo que eso sea el caso. Al contrario, creo que se está dando lo opuesto. Hay egiptólogos, arqueólogos que han estado hablando de esta situación que no es así, creo que es falso, ¿no? Y muchos egiptólogos inmediatamente dijeron, no, hombre, eso es una fantasía, ¿no? Pero habría que ver cuál es el propósito, ¿no? ¿Quién está detrás de ese tipo de desinformación y qué es lo que pretenden realmente, ¿no? Pero bueno, afortunadamente en este caso es algo inofensivo, algo que pues X, oye, no es tan relevante, pero sí hay que considerar esta situación en otros casos donde sí ha habido consecuencias graves, ¿no? También entonces son situaciones que van de la mano. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo lo digo con los medios nacionales, ¿no? Con este tema del rancho, porque se entra en un pantano muy grave, ¿no? Muy peligroso, pues hasta cierto punto nocivo, tóxico, ¿no? Que te lleva a situaciones no muy agradables. Y son temas que se deben de procurar cierta mesura, ¿no? En el reporte. Y creo yo que la prensa internacional, al menos en el caso de México, en este tema, ha sido más mesurada, más prudente. Y nos da una perspectiva desde afuera, ¿no? De toda la situación tan complicada, ¿no? Eh, por ahí han habido puntos de vista externos, ¿no? Por ejemplo, Bukele, ¿no? Salió a criticar gravemente todas estas hordas, porque son como hordas de bots en línea, de que es una cuestión de locos, ¿no? Esta situación de las redes sociales, ¿no? Por ahí Bukele dijo, bueno, es que es una locura, ¿no? Esa situación, ¿no? Que va de la mano, yo creo yo, con los bots y con fanatismo quizá, un fanatismo, ¿no? De política y lo que tú quieras. O no lo sé, digo, es una especulación mía. Que pues a veces se llega al punto parece una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? Que no dudo mucho que sea real, ¿no? Ha de haber otros factores por ahí detrás que es parte de la Matrix, ¿no? Eso sí yo me la creería, ¿no? Es parte de esta Matrix, de esta falsa realidad, de este negacionismo, de esta realidad manufacturada, ¿no? Que se da en los bots con los que comentan, ¿no? Los comentarios ahí de cuentas que no tienen ni foto de perfil. Y lamentablemente pues eso afecta, ¿no? Eso es un poco, es molesto, ¿no? Porque pues caen en situaciones muy desagradables, ¿no? Entonces, siempre, por eso trato yo de no ver demasiadas noticias, porque efectivamente son cuestiones desagradables, ¿no? Y a veces llevan a gente a dolor, ¿no? Por ejemplo, ya vimos las familiares de las víctimas, pues esta situación indigna, pues sí generó dolor, ¿no? En familiares, gente que lloraba, ¿no? Que se sentía dolida por este mal manejo, ¿no? De una manera, pues, de manera, no la mejor manera, ¿no? Muy inadecuada y con falta de tacto de muchas cuestiones. Y creo yo que pues eso también pues no es bueno para la sociedad, no es bueno. Pero bueno, vamos a ver cómo se va dando esa situación. Esperamos que esto vaya resolviéndose y que con el tiempo ya no veamos tantas situaciones tan graves, que estos colectivos ya dejen de encontrar finalmente estas cuestiones, no porque dejan de hacer las cosas, sino porque están empezando a encontrar respuestas a sus incógnitas que ellos puedan tener y que realmente el hecho de que haya una disminución lleve a que esta situación ya no siga creciendo, ¿no?
en el término de que haya resultados reales donde esto ya se mitiga con soluciones y poco a poco esto vaya disminuyendo, ¿no? Hasta el punto en el que ya no suceda, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero bueno, con eso termino pues, ejercicio, ¿no? De comunicación, de en vivo, de yo registrar estos temas de mi interés personal, de darle seguimiento y pues volver a hacer énfasis, ¿no? Hoy es el Día Internacional, ¿no? 24 de marzo, Internacional del Acceso a la Verdad. Y pues surge a raíz de este arzobispo asesinado en 1980, en abril, y en marzo, perdón, 24 de marzo de 1980, y en 1990 se firmaron ciertos acuerdos, uno de ellos con El Salvador, ¿no? Para investigar ciertos elementos graves. Y y son situaciones que son delicadas, ¿no? Ojalá pues México ya no tenga esta situación que lamentablemente a veces surge por pues, campañas, ¿no? Negativas, por ejemplo, lo que hizo el gobierno anterior, ¿no? De criminalizar, de satanizar a los jueces, a los conservadores, ¿no? Decir que eran los malos del cuento, los ultra archienemigos de México, con una narrativa irresponsable, ¿no? Que fomentó el odio, ¿no? Y el odio, pues, es muy peligroso, ¿no? A final de cuentas, nadie nace, ningún niño sabe odiar a nadie, ¿no? Se les enseña, lamentablemente, a odiar una cosa tan negativa como esa. Y creo yo que ese es el problema, ¿no? Que debemos de apartarnos de ese tipo de situaciones que no son las mejores y que lesionan a la sociedad, ¿no? Creo que una sociedad donde se fomente el odio a cualquier persona, grupo de personas, lo que sea, conservadores, lo que quieran, es negativo, ¿no? Para todos, porque se genera una dinámica tóxica, ¿no? Entonces creo yo que no es lo mejor. Y afortunadamente el gobierno actual ha sido más responsable y no ha caído en ese problema. Últimamente con esta situación del rancho ahí medio se tambaleó un poquito, como que patinaron, pero no se ha caído en ese problema. Se ha tratado, creo yo, de manera adecuada alejarse de ese tipo de narrativas, que es lo mejor. Y pues el punto es no politizar esas cosas, ¿no? Que nada tienen que ver con la política y no caer en esa trampa, ¿no? De la dicotomía, ¿no? De si no estás conmigo, estás contra mí, y si no, esto, lo otro, ¿no? Por ahí vi un mensaje muy bueno en internet, nada más para cerrar, dejar este registro de este mensaje interesante que vi. Decía, ¿no? Que no permitas que otros te hagan enemigo de alguien que tú ni conoces, ¿no? O sea, que alguien te endulce el oído para que hables o pienses mal de un tercero que tú ni conoces, ¿no? O sea, que no hagas las luchas o las cuestiones, los problemas de otros, los tuyos, ¿no? A veces eso es verdad, ¿no? En donde, pues, por ejemplo, ¿no? El gobierno anterior, ¿no? Que decía que los conservadores eran los malos de la historia, ¿no? Y y bueno, sí hay corrupción, ¿no? Pero también decir, no, bueno, esa corrupción tiene ciertos elementos, ¿no? No es toda una situación, ¿no? No hay que generalizarlo. Y a veces había esta contradicción, ¿no? Porque a veces el presidente anterior, que usaba esta narrativa, a veces se contradecía y decía, ¿no? Bueno, es que hay excepciones, ¿no? Decía. Entonces, no, que no iba a generalizar, pero entonces luego con el discurso de los conservadores sí generalizaba, ¿no? Todos eran malos, ¿no? Entonces uno detecta ahí, ¿no? La cuestión, ¿no? Y era muy obvio en esa situación donde decía, bueno, no hay que generalizar, ahí sí hay honrosas excepciones, ¿no? A veces, pero luego entonces, de pronto agarraba el discurso y se iba en contra de parejo de todos, ¿no? Todos los conservadores, ¿no? Y los conservadores, esto y lo otro, cuando no es así, ¿no? Eran corruptos, gente corrupta de un grupo de a lo mejor 10 15 20, ¿no? Pero no podía, se llevaba a generalizar, igual con los jueces, ¿no? A lo mejor había 3 o 4 jueces corruptos y se llevaba esta generalización, todo el sistema judicial está podrido y todo esto. Bueno, no se tenía cuidado, ¿no? En ese tipo de lenguaje, ¿no? Se llevaba esas inconsistencias en el discurso. Y pues creo yo que eso no es bueno, ¿no? No es positivo. Y se generaliza. Bueno, las consecuencias fue lo del video que yo puse, ¿no? El video donde están un hombre vestido de juez con una cara de cerdo, ¿no? Y le avientan los niños pelotazos, ¿no? Como si fuera, y le aplauden, ¿no? Entonces eso es odio, ¿no? Les enseñas a los niños el odio. Y eso no es correcto, ¿no? Y llevas a la gente a odiar
en ese caso todos los conservadores, ¿no? Y a veces se etiquetan nada más porque estaban en contra de un grupo, un movimiento político, y ya es automáticamente lo ponían en el costal del conservador, ¿no? Cuando mucha gente no creo que haya sido el caso, ¿no? Pero así sucedió en algunas situaciones, ¿no? Entonces, pues creo que ser consciente, ¿no? De estas cosas nos lleva a prevenir y caer en esos errores, ¿no? Y y sí, ¿no? Esas narrativas no son las mejores, llevan a polarizar, a dividir a la gente, y esa situación lo que hace es generar un clima de ingobernabilidad, ¿no? Yo lo mencioné en su momento muchas veces, ¿no? Y eso no es positivo para el gobierno, para nadie, ni para el gobierno, ni para nada, ¿no? Pero bueno, ahí está esta situación, ¿no? Que va de la mano, ¿no? Todo esto. La desinformación, las narrativas, todo esto va de la mano con esto que estoy mencionando, esto de Egipto, de la desinformación. Obviamente que a veces ese tipo de narrativas tóxicas también tienen desinformación, información falsa, etcétera, que llevan a esas situaciones. Pero bueno, ser consciente de esto pues te ayuda a no caer en ese tipo de dinámicas no positivas ni para uno ni para la sociedad en general, y permite que las cosas fluyan de una mejor manera, ¿no? Que las cosas vayan caminando por un camino mejor, ¿no? Un camino más positivo para todos. Y bueno, pues ahí está esto que sucedió hoy en la mañanera, por ahí estos elementos de la CURP, esta situación de la información de este detenido, esta situación de que la presidenta dio la indicación de que la FGR finalmente asuma toda la responsabilidad de ese caso, que es lo más adecuado, creo yo. Se consideraron opiniones de prensa internacional, que inclusive habló algunas cosas, elementos muy interesantes que no se sabían, que pues bueno, hay que considerar, ¿no? Hay que considerar, y son cosas que pues quizás abonaron a perjudicar la investigación en vez de a resolver, ¿no? Y bueno, pues ahí está esa situación así, que se dio así. Eh, y pues bueno, a ver en los próximos meses cómo va desenvolviéndose este tema. Por ahí el tema de la reforma judicial sigue dando detalles, ¿no? Sigue habiendo detalles del presupuesto. Aquí en la entidad donde yo estoy radicando ahorita, en San Luis, pues se habla de que el presupuesto es un riesgo, ¿no? Que la falta de dinero de billete público sea un problema para la ejecución para llevar a cabo y efectuar las elecciones del Poder Judicial, ¿no? Se habla de que va a haber una sola casilla, entonces hay muchos elementos negativos, ¿no? Negativos. Y pues todo lo que empezó mal, pues obviamente ha tenido un mal proceso, ¿no? Un mal seguimiento. Entonces eso resalta la importancia de que las cosas se hagan de una manera adecuada para evitar ciertas problemáticas. Pero yo lo he dicho mucho, ¿no? No es un problema de la administración actual. La administración actual ha tenido que lidiar con esto que le dejó la administración pasada, ¿no? El sexenio pasado, que cerró con esta aprobación de manera inadecuada de la reforma judicial y lo de la transparencia de los órganos autónomos, que ha generado problemas para la administración actual en manejar estos temas. Obviamente esto de la cuestión de Jalisco pues también viene de cuestiones de atrás, de otros gobiernos de atrás, del 2006 para acá, y no es una cuestión partidista, obviamente, ¿no? Es un problema de todos los partidos que es de Estado más que otra cosa, y que no se puede achacar todo a la presidencia actual, de que todo el problema es originado por el presidente. Acaban de empezar apenas hace medio año, un poco más, o aproximadamente medio año. Entonces son situaciones que no se han manejado bien desde varias administraciones anteriores del gobierno federal, y que ahora pues se está buscando ver la manera de darle una atención que no se le había dado quizás, ¿no? O una situación de resolverla desde una perspectiva, desde un ángulo que no se había hecho antes, ¿no? Entonces habría que ver a ver si hay tema de análisis. Es un tema de análisis interesante lo de la CURP. Habría que ver si hay mesas de análisis en los medios para ver qué opinan de esta decisión, si es mejor o es mala, o cómo puede ayudar a resolver problemas, si resuelve o complica la situación. Habría que ver de esas mesas de análisis qué información van arrojando para ver si es la manera más adecuada de abordar ese problema, ¿no? Pero es algo, al final de cuentas, ¿no? Es una propuesta, ¿no? Es mejor una propuesta no tener nada. Entonces habría que ver eso. Si hay más propuestas, si se consideran más ideas del exterior, de los organismos internacionales. Hay algunos como la ONU, ¿no? Que constantemente presentan recomendaciones. Habría que ver si hay alguna de este tipo en estos años, en estos tiempos más recientes de estos casos.
y habría que ver si algunas otras instituciones internacionales tienen alguna posible idea o propuesta de que pueda funcionar, ¿no? Habría que ver. Y bueno, pues son las ya 2:53 de la tarde de este lunes 24 de marzo del 2025. Entonces pues voy a cerrar este ejercicio, esta transmisión del día de hoy, con este tema. Y pues vamos a ver cómo se va desenvolviendo, ¿no? Igual la transparencia, ¿no? Por ahí parece que ya se llegó a un acuerdo de los que trabajaban antes con la nueva secretaría, entonces parece que ya quedó resuelto, habría que ver qué sucede y hay que dar seguimiento a ver cómo empieza a trabajar esta Secretaría Anticorrupción y qué resultados va dando, ¿no? Que eso es lo más importante. No nada más la Secretaría Anticorrupción, todos los 18 organismos que se han añadido, se han creado para este tema y ver cómo va trabajando todo eso, ¿no? Ojalá den información de cómo los ciudadanos pueden acceder a la información para estar informados en ese tema también, ¿no? Y ir viendo cómo va, qué tantos resultados va dando, ¿no? Y los periodistas también, que creo yo son los primeros que van a saber, ¿no? Con los periodistas de investigación principalmente que piden información para sus investigaciones, son los primeros que van a empezar a hablar de si está habiendo una respuesta adecuada a la transparencia o hay cuestiones que se van hacia la opacidad, habría que ver, pero son cosas que llevan tiempo. La realidad es que el gobierno está en el punto en el que debe de ganarse la confianza de la gente, está en la oportunidad de ganarse la confianza de la gente dando resultados que demuestren con hechos lo que se está planteando en el discurso. Eso es lo que hay que esperar y es una situación que no se había dado antes. Es la primera presidenta la mujer en la historia. Se está buscando trabajar casos muy graves como este de Jalisco. Se está buscando atender un tema gravísimo como las desapariciones forzadas, muchas situaciones graves entre particulares, crimen organizado, muchas situaciones que no se debe de perder de vista siempre y el gobierno debe de mitigarlas, ¿no? Debe de buscar la manera de que esas prácticas no se den, de que ya no se den, ¿no? Con multas, con llamadas de atención, con penas, lo que sea, ¿no? Pero para que esto se vaya quitando como una práctica generalizada en México. Porque lamentablemente la ONU ha dicho, ¿no? Que este tema de la desaparición forzada es una práctica generalizada en México, que se da entre el crimen organizado y de manera generalizada. No específica y exclusivamente el crimen organizado, de manera generalizada, ¿no? Eso indica que entre particulares también hay problemas de este tipo, ¿no? Entonces el gobierno debe de buscar la manera de que estas conductas vayan quitando, ahora sí que valga la redundancia, estas conductas sean las que vayan desapareciendo de la sociedad, ¿no? Y vayan reapareciendo la gente, ¿no? Eso es lo que hace falta. Entonces es un tema complejo, ¿no? Complicado, pero se tiene que empezar a buscar la manera y debe de haber maneras para resolver esto, ya sea el gobierno mexicano o con asistencia de instancias internacionales que estén buscando eliminar este tipo de malas prácticas generalizadas hacia que finalmente ya no se den más y que las condiciones estén mejor, ¿no? Y bueno, pues mañana por aquí voy a mantener este ejercicio de comunicación, daré seguimiento a estos temas, quizá hablaré, no sé si sea más extenso o más breve, procuraré no extenderme demasiado, pero a veces hay días en los que sí hay mucha información, probablemente me extienda un poco, no sé todavía, pero pues sí que son tiempos de situaciones distintas en México que no habíamos visto, situaciones que son un momento de oportunidad para que el país camine hacia un mejor, en una mejor situación, a una México más justo, con un Estado de Derecho más fortalecido, con una democracia más fortalecida. Está en el momento en el que puede empezar a cambiar el timón para empezar a voltear, a enderezar el camino del país hacia un México donde ya no haya tanta corrupción, donde no haya tanta impunidad, donde estos temas tan serios se empiezan a resolver, donde finalmente la economía empieza a cambiar hacia un paradigma nuevo, donde no nada más Estados Unidos, sino a nivel internacional. Entonces México está en ese momento, ¿no? De punto de quiebre, en donde si hace bien las cosas, puede haber una situación que lleve a México a una situación muy positiva, y si se dan de la mala manera, pues puede empeorar las cosas, ¿no? Entonces son tiempos cruciales, ¿no? En este tema en el país, donde se debe y creo que todos podemos poner un granito de arena, aunque sea pareciera algo pequeño, creo que todos podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? De una u otra manera, y no hay esfuerzo que sea pequeño, ¿no?
por más pequeño que parezca un esfuerzo, no es poca cosa ese esfuerzo, ¿no? Esos pequeños esfuerzos cuando uno los junta, ¿no? En una vasija con esos granitos de arena que parecieran pequeños, o a lo mejor una roca, ¿no? Alguien que tenga la posibilidad de poner algo más grande, pues poco a poco se va llenando, ¿no? El salero, lo que tú quieras. Y entonces de pequeñas cositas en pequeñas cositas se va solucionando algo que pareciera inmenso, ¿no? Algunos llaman el monstruo, por ejemplo, de las desapariciones en México, del crimen organizado, ¿no? Pero si todos ponemos, aunque sea un granito de arena, pues poco a poco ese salero, ese vaso, si lo quieres imaginar así, esa metáfora, se va a ir llenando hasta que todo queda lleno, ¿no? Que finalmente queda resuelto el problema, aunque pensemos que lo que hacemos es algo pequeño, ¿no? De pequeñas cosas se hacen grandes, ¿no? Entonces, pues esa es la idea, creo yo, ¿no? Y ningún esfuerzo, por más pequeño que parezca, realmente es pequeño. Nunca vemos el impacto que tiene algo que hacemos, ¿no? Y si lo pudiéramos ver, a lo mejor nos daremos cuenta de que ningún esfuerzo por más pequeño que parezca, es en vano, ¿no? O es pequeño, ¿no? Hacia una solución, obviamente, ¿no? Cuando es hacia algo positivo, ¿no? Generalmente cuando es hacia algo positivo, así es, ¿no? Y cuando es hacia algo negativo, por las áreas del universo, es lo contrario, no funciona, ¿no? Se van marchitando, ¿no? Las cosas. No sé, el universo así es, ¿no? Cuando es algo malo, generalmente se marchitan, y cuando es algo positivo, florece, ¿no? Creo que la vida así es, el universo, así está diseñado, no sé. Pero bueno, nos vemos en otro momento.